Y no lo dice Jorge, no lo digo yo, no lo dice Juan Pablo, lo dicen las fuentes bolivianos. Bolivia no perdió la guerra del Chaco. Bolivia se enfrentó a dos países, Argentina y Paraguay, y eso es innegable. Y pudimos con los dos. En abril, a mediados de abril de 1935, comienza la Gran Ofensiva Boliviana de 1935 y se le llama Gran Ofensiva, ¿por qué? Porque suceden acciones ofensivas en el sector norte del Parapetí, en el sector central del Aguarahue y en el sector sur de Villamontes. Por eso es Gran Ofensiva de 1935. Comienza en el mes de abril y no se detiene hasta el momento en el que cesan las hostilidades. Si no hubiese habido cesación de hostilidades, pues hubiese continuado la gran ofensiva de 1935. En el sector central de Boyuibe, en el sector central del Aguarahue, se produce lo que en mi opinión es la acción, la batalla más importante, que es la batalla de Boyuibe, en donde se consigue romper por la mitad el frente de batalla que ofrecía el Paraguay en ese momento. Se lo parte por la mitad. Cualquiera que sepa un poco de ciencia militar sabe que un ejército dividido es un ejército vencido. Superioridad numérica que se cree que siempre tuvo Bolivia en la guerra del inicio, ¿no? Sin embargo, esto no fue así, siempre a los primeros inicios estuvimos en inferioridad numérica. En el sector del Aguarahue hay un retroceso de 40 kilómetros del ejército paraguayo, desde sus posiciones en el Aguarahue hasta muy atrás de las posiciones de Boyuibe. Y en el sector norte, en el Parapetí, hay un retroceso de más de 100 kilómetros del ejército paraguayo en menos de 40 días. 100 kilómetros en menos de 40 días, que es precisamente en este conjunto de tres batallas que se conocen genéricamente como la contraofensiva del Parapetí. Y es en esas circunstancias que se produce estas acciones aisladas en otro lugar del Chaco, en el norte específicamente. Todo esto sucede en los límites occidentales del Chaco Boreal. En el sector norte del Chaco Boreal, pues se producen las acciones de Pozo del Tigre y Patio del Bárbaro, que el Estado paraguayo, el ejército paraguayo, reivindica como la batalla de Ingavi. Equivocadamente le llaman la batalla de Ingavi. Entonces, se produce ahí una acción y esta acción es interpretada erróneamente, probablemente por influjo del propio comandante paraguayo, el coronel Estigarribia, el general Estigarribia, y es interpretada como una acción ofensiva, cuando en realidad es una acción defensiva. ¿Por qué? Porque hay un avance de tropas bolivianas en aquel sector para hacer presión y coadyuvar a lo que está sucediendo y que se conoce, que ya hemos hablado de ello, que se conoce como la contraofensiva del Parapetí. El Paraguay niega por todos los medios posibles de que Argentina no apoyó al Paraguay, pero está debidamente demostrado. Incluso hay restos de un avión con la escarapela argentina en el Colegio Militar de La Paz. Tenemos el Regimiento San Martín de voluntarios argentinos. O sea, hay un montón de pruebas que realmente demuestran la influencia del ejército, la influencia de Argentina. El ejército boliviano en esta gran ofensiva está, lo que se conoce como gran ofensiva boliviana, pues representan 6 batallas victoriosas para Bolivia en un periodo de menor a 4 meses, poco más de 3 meses podríamos decir. Entonces es Bolivia quien está atacando en este momento y no es el Paraguay. Que el llamamiento general que se hace de la guerra del Chaco va a ser en diciembre del año 1934, ¿no? En esa fecha, el 10 de diciembre del año 1934, se hace un llamamiento general para la guerra del Chaco, cosa que el Paraguay lo había hecho al inicio de la guerra, ¿no? En 1935 se producen una docena de batallas enormes, gigantes, más grandes que cualquier batalla de 1932 o 1933.
La defensa de Villamontes, ya lo ha expresado Maurice también, son en realidad tres batallas. Son dos batallas defensivas y una batalla ofensiva, que es la que acabamos de narrar hace un momento. Hubo mucha guerra después de Villamontes. Hubo mucha guerra después de Villamontes. Y acciones, batallas victoriosas para nuestro país, para nuestro ejército, pero que han desaparecido prácticamente por completo. El gran comandante de Villamontes, que fue Bernardino Bilbao Rioja, en el momento en el que el Congreso boliviano le da el grado de mariscal, se lo da por la batalla de Kilómetro 7. En otras palabras, por una batalla victoriosa de parte de Bernardino Bilbao Rioja, pero la más pequeña de sus victorias, la más pequeña, no la más grande, cuando deberían haberle dado por justicia el grado de mariscal por la defensa de Villamontes, que engloba esas tres batallas que hemos comentado anteriormente: la batalla de Huiraro, la batalla de Picada Tunari y la batalla de Taiguati. Son tres, por esas tres batallas, por cualquiera de las tres o por las tres, debería haberse le dado el grado de mariscal. Chasca chasquita cholita chunquituy, uchakuay munakuay. Chasca chasquita cholita chunquituy, uchakuay munakuay. Ahora que haré sin mi corazón, ahora que tiene su dueña. Ahora que haré sin mi corazón, ahora que tiene su dueña. Alaira, 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 alaira. Lo primero, acerca del tema que nos reúne esta noche, es decir lo siguiente. Quizás comenzamos por ir despejando mitos. La guerra del Chaco no termina en realidad, sino que se suspende. La guerra del Chaco no existe una rendición por parte de Bolivia ni del ejército boliviano, no existe una rendición por parte del Paraguay tampoco. Ambos ejércitos estaban operativos en el momento en el que se desarrolla el conflicto. Y esto es importante destacarlo en primera instancia. No es que alguien levanta las manos y dice ya no puedo más. Eso no sucede. Hay una presión internacional tremendamente fuerte por parte de los países neutrales. ¿Para qué? Para que se detenga el conflicto. ¿Por qué hay esta presión internacional? Pues hay varias hipótesis que están de por medio y probablemente, yo creo que vamos a llegar a ese punto, todas esas hipótesis sean correctas. Todos los países que intervinieron como mediadores en aquel momento y que presionaron especialmente a Bolivia para que se detengan las hostilidades, tenían intereses que defender en aquel momento y se beneficiaron de alguna manera de la suspensión de las hostilidades en el Chaco. Ese es el primer mito que hay que destruir. ¿Por qué? Porque existe una comprensión equivocada acerca de esto. ¿Por qué? Porque el Estado paraguayo no tuvo mejor idea cuando cesaron las hostilidades en el Chaco que realizar un desfile, nada menos, un desfile de la victoria, como si hubiese ganado la guerra del Chaco. Y esto obviamente ha alterado la percepción internacional, ha alterado la percepción dentro de nuestro país, Bolivia, y por supuesto que ha dejado alteradísima la percepción de los ciudadanos paraguayos que realmente creen que ellos pues ganaron devastadoramente la guerra del Chaco cuando en realidad los números muestran absolutamente lo contrario. Eso en primer lugar. La guerra fue suspendida y hubo una presión internacional tremendamente grande para que se suspenda esas hostilidades, lo cual sucede, pues el acuerdo del 12 de junio de 1935 y la cesación de hostilidades el 14 de junio de 1935, y estamos cumpliendo 90 años de ese momento trascendental en la historia de Bolivia, de Paraguay y, por qué no decirlo, también de Sudamérica. Primera cosa que debemos descartar. Y es este hecho, es decir, que hubo un vencedor nato, un vencedor evidente. No, eso no pasó en la guerra del Chaco.
primero. Segundo, el Paraguay, se cree que el Paraguay estaba atacando en el momento en el que termina la guerra del Chaco, cuando es todo lo contrario, el Paraguay está defendiéndose en ese momento. Como lo ha mencionado ya Juan Pablo hace un momento, en abril, a mediados de abril de 1935, comienza la gran ofensiva boliviana de 1935 y se le llama gran ofensiva, ¿por qué? Porque suceden acciones ofensivas en el sector norte del Parapetí, en el sector central del Aguarahue y en el sector sur de Villamontes. Por eso es gran ofensiva de 1935. Comienza en el mes de abril y no se detiene hasta el momento en el que cesan las hostilidades. Si no hubiese habido cesación de hostilidades, pues hubiese continuado la gran ofensiva de 1935. En el sector de Villamontes se empuja al enemigo alrededor de 30 kilómetros desde sus posiciones iniciales, arrebatándole las trincheras que había construido a lo largo de o paralelas más bien a las trincheras bolivianas, y conquistando el puesto de comando paraguayo que se encontraba en la población de Tarairí. En el sector central de Boyuibe, en el sector central del Aguarahue, se produce lo que en mi opinión es la acción, la batalla más importante, que es la batalla de Boyuibe, en donde se consigue romper por la mitad el frente de batalla que ofrecía el Paraguay en ese momento. Se lo parte por la mitad. Cualquiera que sepa un poco de ciencia militar sabe que un ejército dividido es un ejército vencido. Y el ejército paraguayo pues queda dividido en dos, una parte al norte en el sector del Parapetí y la otra parte en el sur, en el sector de Villamontes, y ambos núcleos ya no se vuelven a conectar nunca más hasta la finalización del conflicto. El ejército paraguayo queda partido literalmente a la mitad. Y en el norte se produce también una ofensiva que específicamente esos hechos que se dan en el sector norte del Parapetí se conoce como contraofensiva del Parapetí. Esa parte de la gran ofensiva boliviana se conoce como la contraofensiva del Parapetí, que bien ha dicho Maurice hace un momento. Hay un libro fantástico de un autor chileno que le dedica este libro al coronel Toro, y es la contraofensiva del Parapetí. Estamos hablando de Barrientos, que aunque nos suene familiar el apellido, en realidad es un autor chileno que lo escribe precisamente para sus clases, para las clases que tiene en la Escuela de Guerra de Chile. Y ese libro, vuelvo a repetir, se lo dedica a Toro. Aquí en Bolivia hay mucha gente que tiene una malísima opinión acerca de Toro, pero fuera de nuestro país hay gente que tiene una buenísima opinión acerca de Toro. Ojalá podamos hablar un poco de ese tema. Bien, entonces se está produciendo la gran ofensiva boliviana. Específicamente el lugar más fuerte es el norte, en el Parapetí, en donde se producen 3 batallas consecutivas: la batalla de Charagua, la batalla del Parapetí y la batalla de Huirapitindi. Los nombres no los puse yo, se los puso el general Lechín en su libro La batalla de Villamontes, exactamente el que está mostrando en este momento Maurice. Y esas batallas determinan que el ejército paraguayo está retrocediendo. En ese sector específico, en el sector del Aguarahue hay un retroceso de 40 kilómetros del ejército paraguayo, desde sus posiciones en el Aguarahue hasta muy atrás de las posiciones de Boyuibe. Y en el sector norte, en el Parapetí, hay un retroceso de más de 100 kilómetros del ejército paraguayo en menos de 40 días. 100 kilómetros en menos de 40 días, que es precisamente en este conjunto de 3 batallas que se conocen genéricamente como la contraofensiva del Parapetí. Y es en esas circunstancias que se produce estas acciones aisladas en otro lugar del Chaco, en el norte específicamente. Todo esto sucede en los límites occidentales del Chaco Boreal. En el sector norte del Chaco
del Chaco Boreal, pues se producen las acciones de Pozo del Tigre y Patio del Bárbaro, que el Estado paraguayo, el ejército paraguayo, reivindica como la batalla de Ingavi. Equivocadamente le llaman la batalla de Ingavi. Entonces, se produce ahí una acción y esta acción es interpretada erróneamente, probablemente por influjo del propio comandante paraguayo, el coronel Estigarribia, el general Estigarribia, y es interpretada como una acción ofensiva, cuando en realidad es una acción defensiva. ¿Por qué? Porque hay un avance de tropas bolivianas en aquel sector para hacer presión y coadyuvar a lo que está sucediendo y que se conoce, que ya hemos hablado de ello, que se conoce como la contraofensiva del Parapetí. Es para coadyuvar a esta acción. Por lo tanto, es una acción defensiva, pero en el imaginario paraguayo e increíblemente en el imaginario boliviano, esta acción ha quedado registrada como una especie de ofensiva paraguaya y una ofensiva además sobre los pozos petrolíferos, cuando los paraguayos en ese momento pues estaban a un promedio de 70 u 80 kilómetros de distancia de los pozos petrolíferos. No había ni un solo pozo petrolífero que esté en peligro en este momento de la guerra, pero se interpreta como si los paraguayos estuviesen queriendo llegar cuando en realidad es una dirección completamente diferente esta que estamos hablando, la que erróneamente se conoce como batalla de Ingavi dentro del Paraguay. Se interpreta como una acción sobre los pozos petrolíferos cuando en realidad está a un mundo de distancia de los pozos petrolíferos y que es una acción que no tiene absolutamente nada que ver con el devenir de la guerra o el devenir de lo que se conoce como la Gran Ofensiva Boliviana de 1935. Ese es un segundo mito que hay que romper, pues en realidad el ejército boliviano en esta gran ofensiva está, lo que se conoce como Gran Ofensiva Boliviana, pues representan 6 batallas victoriosas para Bolivia en un periodo de menor a 4 meses, poco más de 3 meses podríamos decir. Entonces es Bolivia quien está atacando en este momento y no es el Paraguay. Tercera cosa, y con esto voy a concluir mi exposición, el hecho de que en Bolivia nos han venido diciendo durante mucho tiempo de que la batalla de Villamontes pues fue lo último que sucedió en la guerra del Chaco, y esto es responsabilidad, al parecer, única y exclusiva del general Lechín, a través de ese libro que nos ha mostrado precisamente Maurice hace un momento, que es la batalla de Villamontes. Él le da este nombre genérico, un nombre heroico, simbólico, pero que ha llevado a cometer un error fundamental y creer que todo lo que se llevó a cabo entre febrero de 1935 y junio de 1935 es una sola batalla. Entonces, claro, si solamente ves la tapa del libro y no lees el libro, piensas que solamente hubo una batalla, cuando en realidad, pues, en 1935 se producen una docena de batallas enormes, gigantes, más grandes que cualquier batalla de 1932 o 1933. La defensa de Villamontes, ya lo ha expresado Maurice también, son en realidad 3 batallas. Son 2 batallas defensivas y una batalla ofensiva, que es la que acabamos de narrar hace un momento. Y pues se ha quedado dentro del imaginario colectivo el hecho de que Bolivia pues peleó esa última batalla, que tuvo una victoria en aquel momento, pero fue una victoria pues como el canto del cisne, ¿no? Una batalla a la defensiva con un ejército paraguayo supuestamente indetenible y avanzando, cosa que no sucedió de esa manera. Pues el primer y el tercer cuerpo de ejércitos paraguayos fueron detenidos en Villamontes, en efecto, y el segundo cuerpo de ejército paraguayo quedó en el norte prisionero precisamente de las acciones que se han englobado bajo la denominación de la contraofensiva del Parapetí. Entonces,
Hubo mucha guerra después de Villamontes. Hubo mucha guerra después de Villamontes. Y acciones, batallas victoriosas para nuestro país, para nuestro ejército, pero que han desaparecido prácticamente por completo. Y yo sospecho que también quisieron hacer desaparecer absolutamente todo lo que tiene que ver con la batalla de Villamontes. Sospecho que eso sucedió. ¿Por qué? Porque el gran comandante de Villamontes, que fue Bernardino Bilbao Rioja, en el momento en el que el Congreso boliviano le da el grado de mariscal, se lo da por la batalla de Kilómetro 7. En otras palabras, por una batalla victoriosa de parte de Bernardino Bilbao Rioja, pero la más pequeña de sus victorias, la más pequeña, no la más grande, cuando deberían haberle dado por justicia el grado de mariscal por la defensa de Villamontes, que engloba esas tres batallas que hemos comentado anteriormente: la batalla de Huiraro, la batalla de Picada Tunari y la batalla de Taiguati. Son tres. Por esas tres batallas, por cualquiera de las tres o por las tres, debería haberse le dado el grado de mariscal, no que finalmente le dieron el grado de mariscal por la batalla más pequeña, importante pero pequeña, que ganó Bilbao Rioja durante toda la guerra del Chaco. Entonces yo tengo la sospecha de que también a Villamontes intentaron hacerla desaparecer en algún momento, pero no pudieron porque había demasiada gente mirando había en ese momento, entonces ya no se pudo hacer desaparecer esa batalla. ¿Cuál es el propósito de todo esto? De que desconozcamos todo esto que he mencionado y que hemos mencionado y que vamos a seguir conversando pues durante los minutos que quedan por delante. La razón es que el nacionalismo revolucionario necesitaba la bandera de una derrota y de decenas de miles de muertos bolivianos para justificar la revolución de 1952. Todos en Bolivia sabemos, conocemos, estamos conscientes perfectamente de que las rebeliones, las insurrecciones, los levantamientos, pues buscan ocasionar muertos para utilizarlos como banderas. Lo sabemos. Eso fue lo que hicieron con la guerra del Chaco. La convirtieron en una derrota, en primer lugar, cosa que no fue. Aumentaron los muertos de 28,000 a 50,000. ¿Para qué? Para que obviamente se vea esto como una carnicería de población boliviana, específicamente carnicería de combatientes indígenas, lo cual no sucedió. Y está la frase de carne de cañón, que vamos a explicar por qué es falsísima esa frase de carne de cañón en el contexto de la parte final de la guerra del Chaco. Y de esa manera se pudo justificar a la bolchevique, se pudo justificar la revolución de 1952. ¿Por qué a la bolchevique? Porque los bolcheviques fueron los que dijeron: miren, estos desgraciados de la élite nos llevaron a la Primera Guerra Mundial y nos hicieron perder y nos masacraron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué queda? Revolución. Esa, en corto, es la historia de la Revolución Rusa que sucedió a principios del siglo XX. Así, de esa misma manera, quisieron justificar, y prácticamente lo lograron, justificar la revolución de 1952. Por ahora me quedo por acá, queridos amigos, y por supuesto vamos desmenuzando todo el tema. Recordemos lo que dijimos hace algún tiempo, Jorge, de que no se conoce, no se registran las bajas paraguayas, porque estaba siendo arrolladora la ofensiva boliviana, y de alguna manera han tratado de ocultar. Y obviamente eso es súper importante. Ahora quiero vincular esto, y con toda seguridad mi querido amigo Juan Pablo también va a tener justamente algunos elementos que nos van a ilustrar mejor que lo que yo haga, pero yo voy con la línea que dice Jorge. La guerra del Chaco no ha terminado
el 14 de junio. Es simplemente un cese de hostilidades. Se debía establecer justamente un alto al fuego, ¿no? Porque es el protocolo el acuerdo de paz que se firma en Buenos Aires. Recordemos que Argentina es quien impulsa esto con 4 países: Argentina, Brasil, Chile y Perú. Y qué casualidad son los 4 países, como dijo Jorge, que tenían intereses directa o indirectamente con el caso del conflicto del Chaco. De alguna manera, no, oficialmente ningún país había intervenido en la guerra, pero indirectamente sabemos muy bien, y eso no lo van a negar, que Argentina apoyó directamente al Paraguay. Y lo dije yo en una presentación de la Feria del Libro, ¿te acuerdas, Jorge? Cuando dije, la guerra del Chaco fue contra 2 países, Paraguay y Argentina. Y no nos lo van a negar, porque la ayuda material, la ayuda económica ha sido flagrante. Y eso, aunque no lo hayan determinado de manera oficial, pues obviamente están los archivos que todavía no han sido desclasificados que van a demostrar esto. Y ahí está el famoso libro de Pignatelli, donde habla del traidor, de aquel oficial que vendió información precisamente en pleno conflicto del Chaco, cuando el Estado Mayor argentino estaba planeando los movimientos en la misma capital de Buenos Aires, y esa información estaba llegando precisamente al Estado boliviano. Fue el único caso que se conoce de un acto de traición a la patria, del cual fue procesado este oficial. Entonces, es el único caso documentado, ¿no?, donde se demuestra que un oficial argentino fue procesado por un acto de traición a la patria. Y no solamente eso, sino que cumplió su pena por este delito de traición a la patria, porque estaba traicionando a la Argentina vendiendo información que era importante para Paraguay y que le estaba facilitando a Bolivia. Hay hay una transmisión del YouTube con el autor de este libro en mi canal de YouTube, que yo los invito a que puedan seguir, y ahí el autor va a explicar fehacientemente este aspecto, que hasta el día de hoy el Paraguay lo sigue negando. El Paraguay niega por todos los medios posibles de que Argentina no apoyó al Paraguay, pero está debidamente demostrado. Incluso hay restos de un avión con la escarapela argentina en el Colegio Militar de La Paz. Tenemos el Regimiento San Martín de voluntarios argentinos. O sea, hay un montón de pruebas que realmente demuestran la influencia del ejército, la influencia de Argentina, a diferencia de Chile, porque no van a decir lo mismo que Chile apoyó a Bolivia. No puede ser esa situación, porque en realidad no fue el Estado el que participó directa o indirectamente. Fueron carabineros contratados por el gobierno boliviano, no al Estado boliviano, sino de manera individual, y también los reclutas que se presentaron de manera voluntaria para acudir al Chaco. Pero ese tema lo podemos hablar en otro live, porque realmente es otro tema sumamente fascinante. Y hay libros al respecto, como Entre ambas guerras, que es de un chileno que estuvo en la guerra del Chaco, y también el libro de Leonardo Jeps Castro, que escribe precisamente aquello. Y hay un capítulo en el libro Mazamaclay, en este libro de Roberto Querejazu Calvo, que habla precisamente de los chilenos en la guerra del Chaco. Entonces, este es el contexto que tenemos que visibilizarlo. Y además, 1938, tenemos también la intervención de Bush, donde el Paraguay retrocede también, porque todavía estábamos en una situación latente de guerra, y Bush amenaza nuevamente con iniciar la conflagración siempre y cuando Paraguay acepte. Y cuando termina, miren que todavía ha tenido que pasar 74 años para definir la situación entre Paraguay y Bolivia. Y fue en el año 2009 recién que se establece precisamente el protocolo de los límites entre Paraguay y Bolivia. Entonces, esto es realmente fundamental para entender justamente este contexto.
Y estos 4 países, Argentina, Brasil, Chile y Perú, que casualmente son los limítrofes de los 2 países, son los que empezaron a presionar precisamente, y particularmente Argentina. Particularmente Argentina porque estaba viendo que los intereses de Argentina estaban siendo arriesgados o estaban poniéndose en riesgo por el hecho de que no estaban pudiendo alcanzar los objetivos militares y estratégicos que Argentina quería para el Paraguay. Y por eso presión. Y al final se da el cese de hostilidades. Y como dice Jorge, estábamos en una secuencia de victorias. Pozo el Tigre es un enfrentamiento que en realidad es el único que se da como derrota boliviana en ese tiempo. Los demás son puras victorias. Pero no vamos a hablar en realidad de estas nuestras derrotas, sino de las victorias que se van a desarrollar. Y cuando viene el cese de hostilidades, el criterio unánime de la gente, de los soldados, es de que debían haber continuado la guerra, porque teníamos capacidad de hacerlo. Otro elemento importante. Roberto Querejazú Calvo, en su libro habla de 50.000 muertos bolivianos y 40.000 muertos paraguayos. Y eso no es verdad. Lo dijo Jorge, lamentablemente necesitábamos pretexto para culpar a la élite militar antigua, para decir que ellos fueron los culpables, entre comillas, de habernos llevado a la derrota de la Guerra del Chaco. Y no solamente los nacionalistas, mi querido Jorge y Juan Pablo, también están los que fueron prisioneros de guerra. Recordemos a Radepa, que ellos eran oficiales entre capitanes, tenientes, hasta mayores en algún momento, que ellos cuestionaron a los altos mandos, cuestionaron a Peñaranda, Toro, Quintanilla, y de esa manera es que se crea este grupo de militares que después va a tener una importancia trascendental el año 43 cuando le hacen el golpe a Peñaranda en diciembre de 1943. Y este golpe va a hacer de que lo coloquen a un presidente de Radepa, que es Gualberto Villarroel, y esto va a degenerar en situaciones muy complicadas para el país. Ahí están los altos mandos que hemos tenido en la guerra: Osorio, Rodríguez, Peñaranda, Toro, Lanza, casi uno por año. Pero en realidad estos militares representan esa vieja escuela, podríamos hablar así, o la vieja clase, que el criterio de los prisioneros bolivianos en el Paraguay decía que ellos nos habían llevado a la derrota en la Guerra del Chaco. Y eso se metió en el imaginario nuestro. Aparte, como dijo Jorge, ¿por qué el Paraguay tenía que hacer un desfile de la victoria si no había ganado la guerra? No ha habido una declaración de un país ganador ni de perdedor. Pero tenía que quedar bien con su país y hacer un desfile de la victoria. Y en el caso de Bolivia, ¿por qué no lo hicimos? Porque hubo esta generación del Chaco que entendió que habíamos perdido la guerra del Chaco. Y miren cómo nos está costando hacer entender este criterio en las generaciones actuales. Recordar el enfrentamiento que ha habido en Cochabamba, mi querido Jorge, con ese militar general, ex ministro de Defensa, que todavía mantiene un espíritu derrotista, porque eso vende. Pero tenemos que ayudar a cambiar este criterio, porque ya no estamos como hace 50 años, que nos van a vender la idea de que perdimos la guerra del Chaco. No es así. Y no nos estamos inventando. Lean el libro de Juan Lechín Suárez. El mejor tratado de estrategia militar de los 2 países, no siquiera de Bolivia, entre Paraguay y Bolivia, es el mejor tratado de estrategia militar que se ha escrito sobre la guerra del Chaco. Y ahí está con datos de primera mano que vamos a empezar a entender. Y no lo dice Jorge, no lo digo yo, no lo dice Juan Pablo, lo dicen las fuentes bolivianos. Bolivia no perdió la guerra del Chaco. Bolivia se enfrentó a 2 países, Argentina y Paraguay, y eso es innegable. Y pudimos con los 2. Hasta aquí llego.
Gracias. Como decía Jorge al inicio, el tema de los mitos que se han creado sobre esta guerra. También está lo otro, ¿no? En cuanto al tema de la superioridad numérica que se cree que siempre tuvo Bolivia en la guerra desde el inicio, ¿no? Sin embargo, esto no fue así, siempre a los primeros inicios estuvimos en inferioridad numérica. Y lo otro, sobre la cuestión que dice Maurice sobre el interés argentino, ¿ya? Hay un libro que titula La Historia Federal de Jujuy, ¿ya? Donde ahí se habla de propaganda que había desde el lado argentino en Tarija para que ésta vuelva hacia Argentina en los años, en los años 35 y 38. Se repartieron panfletos bastante, incluso se quisieron ganar autoridades tarijeñas para ello. Y están ahí la manera en que se escribían esos panfletos. Entonces, hubo un interés bastante de ese lado, en la cuestión de la guerra del Chaco, y está ahí documentado. Ahora, otra parte que quiero tocar es sobre el tema, a ver, creo que se ha regado bastante esto sobre el tema de ¿cómo le digo? A ver, esto sobre el tema del mapa del mapa de pérdidas territoriales, denominado así, ya, donde solamente, aquí en Bolivia solamente nos fijamos en las pretensiones bolivianas que habría, ¿ya? Pero dejemos de lado las paraguayas o las discusiones las discusiones paraguayas o las pretensiones paraguayas, ¿no? Entonces, o sea, se cree bastante aquí que el Chaco era ya netamente boliviano o que le correspondía por un tratado con cierto país o no, ¿no? Entonces, sin embargo, yo quisiera hacer una cronología, si se quiere, de esto. A ver, Paraguay ha firmado tratados con otros países sobre el Chaco Boreal. Lo hizo en 1852. Ya, la Confederación Argentina reconoce el río Paraguay como paraguayo en ambos sitios, ¿no? En ambos bandos, ¿ya? Si bien esto no fue en el artículo que reconoce, de cierta forma no fue ratificado, pero sí lo inicia, hay una protesta boliviana que se hace. Y en el año 1867 o en los años 1860, en esa década, en el tratado secreto entre la Triple Alianza, también se menciona sobre el Chaco Boreal como territorio paraguayo que quedará para el lado argentino, ¿no? Y en 1876 se firma un tratado entre Argentina y Paraguay. Ahí se divide el Chaco Boreal, ¿no? Donde queda para Paraguay gran parte del Chaco Boreal. Y a ver, en el año 1901, el canciller Juan Cancio Flecha paraguayo, manda una nota al gobierno boliviano refiriendo que hay territorios más al norte del Chaco, más allá del Parapetí, en lo que es la laguna Gaiba, o son por 4 lagunas, y donde está Puerto Quijarro es una de ellas, ya eso lo hace en 1901, indicando que se están ocupando territorios paraguayos, que es mucho más allá del Chaco Boreal. Y en 1904 el canciller Irala, paraguayo, va a hacer una protesta por el Tratado de Petrópolis firmado entre Brasil y Paraguay, indicando que se han hecho, bueno, en el sentido de que se han repartido territorios, si se quiere, paraguayos, que todavía no se ha definido los límites con Bolivia, que puede estar más allá del norte. Incluso Juan Cancio Flecha en su época de autoridad de ministro, en los 1901 refería que los límites estaban al sur de Moxos, los límites paraguayos. Eso lo decía en 1901, eso es lo que refería él. Entonces, no solamente era hasta el río Parapetí, ya no solamente la disputa porque la disputa del Chaco Boreal no inicia en la guerra del Chaco, no inicia en los años 1920, sino es mucho antes que se ha venido dando, ¿no? Y no solamente vamos a ver durante esas cronologías que era el río Parapetí, sino que era más allá, y propiamente durante la guerra del Chaco vamos a ver mapas que elevan mucho más al norte del Chaco Boreal la cuestión sobre lo que Paraguay pretendía, ¿no? Y lo otro es que cierta parte de la sociedad cree que cuando terminó la guerra del Chaco, Paraguay se retira voluntariamente del río Parapetí, ¿no? Sin embargo, no fue así, ellos fueron expulsados de ahí. Inicia primero con Charagua, se los expulsa de Charagua, donde tampoco tuvieron pues, varios días, ¿no? Fue creo que 24 horas o poco más o menos.
donde antes de que ellos recrucen el río Paraguay, lanzan una pequeña ofensiva, entre la fecha 23 de abril, si no me equivoco, también son rechazados, y en los primeros días de mayo van a ser expulsados y se van a estacionar cierta parte en Huirapitín, donde van a quedar rodeados hasta el final de la Guerra del Chaco, y como decía Jorge Abatuflor, se va a dividir, o sea, se va a cortar la línea que va a haber entre el norte y el sur, ¿no? Y en Villamonte no van a lograr ninguna victoria, van a caer derrotados en las tres, que hubo dos que fueron buenos defensivas y la otra que va a haber ahí cerca de Villamonte por el sur, ¿ya? Se va a expulsar de una población que estaban ocupando ahí el ejército paraguayo. Entonces, esta guerra va a acabar de esa manera en la cuarta fase de la Guerra del Chaco. Y hay otro datito más, ¿no? Que no menos importante, que el llamamiento general que se hace en la Guerra del Chaco va a ser en diciembre del año 1934, ¿no? En esa fecha, el 10 de diciembre del año 1934, se hace un llamamiento general para la Guerra del Chaco, cosa que el Paraguay lo había hecho al inicio de la guerra, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo aportar por el Chorchito es la vida cuando no tiene